El sol se oculta tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Lucas está sentado en el muelle, sus pies descalzos rozan el agua fría. Su corazón late con fuerza como si quisiera escapar. Un secreto lo consume, su amor por Alejandro. La brisa marina acaricia su rostro, pero no puede ahogar el miedo que siente. La idea de revelarlo a su familia lo atormenta. ¿Qué pasará si lo rechazan? La imagen de su madre, con su mirada decepcionada, lo persigue. La presión de ser el hijo perfecto lo ahoga. En su mente, las palabras se agolpan, pero su voz se quiebra. Es el amor suficiente para enfrentar el juicio de quienes ama. Recuerda la primera vez que vio a Alejandro. Su risa, como música, llenó el aire. Un instante de felicidad pura, pero esa felicidad se siente lejana ahora. La culpa lo envuelve. ¿Por qué debería sentirse avergonzado de amar? La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño inalcanzable. El murmullo del agua le recuerda que el tiempo no se detiene. Cada ola es un recordatorio de que debe decidir. La noche se cierne sobre él, oscureciendo sus pensamientos. La luna brilla, pero su luz no puede iluminar su camino. ¿Debería arriesgarlo todo por ser quien realmente es? Un escalofrío recorre su espalda. La pregunta lo atormenta. ¿Podrá encontrar el valor para ser auténtico? La respuesta se siente tan lejana como las estrellas en el cielo. Lucas cierra los ojos, respirando hondo. El silencio lo envuelve, pero su corazón grita. ¿Qué pasará cuando finalmente revele su amor por Alejandro? La casa olía a pan recién horneado. Su madre sonreía mientras preparaba la cena, ajena a la tormenta que rugía en su interior. Él miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Su corazón latía con fuerza, un eco de deseos reprimidos. Creció en un hogar donde el amor era tradicional. Las risas resonaban, pero había un silencio profundo sobre lo que realmente sentía. Cada mirada furtiva a los chicos de su clase lo llenaba de confusión. ¿Por qué su corazón se aceleraba al ver a Lucas? ¿Por qué el miedo lo paralizaba? Las noches eran las peores. Se acostaba en la oscuridad. El peso de su secreto lo aplastaba. Imaginaba un mundo donde pudiera ser él mismo, donde el amor no tuviera miedo. Pero la realidad lo atrapaba. La idea de ser rechazado lo consumía. ¿Qué pasaría si su familia lo rechazaba? ¿Y si sus amigos se alejaban? El espejo reflejaba un rostro que no reconocía. Un chico que sonreía, pero sus ojos delataban la tristeza. La lucha interna era feroz. Deseaba gritar, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. La presión de ser normal lo asfixiaba. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a dos hombres tomados de la mano. El viento acarició su rostro, y por un instante sintió esperanza. ¿Podría él también encontrar ese amor? La pregunta lo atormentaba. La lucha entre su deseo y el miedo al rechazo lo mantenía despierto. El sol se ocultó por completo, dejando solo sombras. Su corazón seguía latiendo, un recordatorio constante de lo que anhelaba. ¿Podría algún día liberarse de esas cadenas invisibles? El teléfono vibró en su mano. Alejandro miró la pantalla. Mamá. Su corazón latía con fuerza. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba su respiración entrecortada. Se sentó en el borde de la cama, la luz del atardecer filtrándose por la ventana, tiñendo todo de un dorado inquietante. Respiró hondo y presionó el botón. La voz de su madre, familiar y distante, resonó en el altavoz. «Hola, hijo». Cada palabra era un eco de su infancia, pero hoy el peso de la verdad lo aplastaba. ¿Cómo decirle que era gay? La vergüenza lo envolvía como una sombra. «¿Cómo estás?», preguntó ella, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La imagen de su madre, con su sonrisa cálida, lo atormentaba. ¿La decepcionaría? ¿La haría sufrir? El aire se volvió denso. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos en la escuela. La lucha por ser él mismo lo había dejado exhausto. «Mamá, hay algo que necesito decirte». Las palabras se atascaban en su garganta. El sonido de su voz tembló. Soy gay». Un silencio abrumador llenó el espacio. La luz del sol se desvanecía, dejando solo sombras. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué pasaría ahora? El eco de su confesión resonó en su mente. La aceptación, el rechazo, la esperanza. Todo pendía de un hilo. La incertidumbre lo envolvía, como una niebla espesa. ¿La amaría aún? ¿La decepcionaría?
La respuesta de su madre podría cambiarlo todo. La angustia lo consumía. ¿Me aceptará?, se preguntó, mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El aire en la habitación se siente denso. La respuesta de su madre aún resuena en su mente. Te amo. Siempre estaré a tu lado. Un alivio momentáneo. Pero la sombra de su padre se cierne sobre él. ¿Cómo reaccionará? La pregunta lo atormenta. Se mira en el espejo. Su reflejo le devuelve una imagen que no siempre ha aceptado. La luz del sol entra por la ventana, iluminando su piel, pero no su corazón. La lucha interna es palpable. El deseo de ser auténtico choca con el miedo a ser rechazado. La aceptación de su madre es un bálsamo, pero el verdadero desafío está por venir. El sonido del reloj marca el tiempo. Tic-tac. Cada segundo se siente como una eternidad. Su corazón late con fuerza. Pilde. La visita de su padre se acerca. La tensión se intensifica. Se imagina la conversación, las palabras que podrían salir de su boca. ¿Serán de amor o de desprecio? El aroma del café recién hecho inunda la cocina. Un olor familiar, pero hoy se siente extraño. Cada sorbo es un recordatorio de lo que está en juego. La calidez del líquido contrasta con el frío que siente en su estómago. La ansiedad lo consume. Se sienta en la mesa, las manos temblorosas. La imagen de su padre aparece en su mente. Fuerte, autoritario, un hombre de pocas palabras. ¿Podrá entenderlo? ¿Podrá aceptarlo? La pregunta lo persigue. La puerta se abre. El sonido resuena como un trueno. Su padre entra y el mundo se detiene. La mirada de ambos se encuentra. El silencio es ensordecedor. ¿Qué pasará ahora? La respuesta está a punto de revelarse. El aire en la habitación es denso. Alejandro siente cómo su corazón late con fuerza. La mirada de su padre lo atraviesa como un rayo, casi palpable. La tensión se siente en cada rincón. Su padre, con los brazos cruzados, la seriedad en su rostro es un muro. Alejandro traga. Su garganta está seca. ¿Podrá su padre aceptar quién? La incertidumbre lo consume. Recuerda las noches en que se escondía, las risas apagadas, los besos robados en la oscuridad. Cada momento de felicidad se siente como un eco lejano. La culpa lo persigue. ¿Es un pecado amar? El olor a café recién hecho llena el aire, pero no puede disfrutarlo. Cada sorbo le recuerda a su infancia, a los días en que todo parecía más simple. Ahora, el amor se siente como una carga. Su padre rompe el silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La pregunta resuena en su mente. Alejandro siente que el mundo se detiene. Las palabras se agolpan en su boca, pero no salen. ¿Qué puede decir? La luz del sol entra por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Cada rayo parece un Alejandro se siente expuesto, vulnerable. La lucha interna es feroz. Quiere gritar, pero el miedo lo paraliza. La mirada de su padre se suaviza un instante. ¿Es posible que haya esperanza? Alejandro se aferra a esa chispa, pero la sombra de la duda sigue presente. ¿Aceptará su amor? La pregunta lo atormenta. El tiempo avanza, pero para él se detiene. La respuesta está a un suspiro de distancia. ¿Podrá su padre ver más allá de sus miedos? La lucha por la aceptación apenas comienza. La lluvia caía con fuerza, creando un murmullo constante que envolvía la habitación. En el aire, un aroma a tierra mojada se mezclaba con el perfume de su piel. Javier miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros. ¿Era suficiente su amor para desafiar el mundo exterior? Diego se acercó, su mirada llena de ternura. ¿Qué piensas?, preguntó, rompiendo el silencio. Javier se giró, sintiendo el calor de su presencia. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. Pero la duda lo atormentaba. ¿Podrían realmente vivir juntos sin que el miedo los consumiera? La propuesta de compartir un hogar resonaba en su mente. Era un paso grande, un símbolo de su compromiso. Pero, ¿qué pasaría si el mundo no aceptaba su amor? La discriminación acechaba en cada esquina, como sombras que amenazaban con devorarlos. Javier sintió un nudo en el estómago. La aceptación era un sueño lejano. Diego, percibiendo su angustia, tomó su mano. No estamos solos, dijo con firmeza. Sus palabras eran un bálsamo, pero la inseguridad seguía presente. La lucha interna de Javier era feroz. El deseo de amar abiertamente chocaba con el miedo a ser rechazado. ¿Podría dejar atrás la vergüenza que lo había perseguido toda su vida? La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, el sonido se convirtió en una melodía. Javier miró a Diego, y en sus ojos vio un futuro donde el amor no conocía límites. La decisión estaba en sus manos. ¿Se atreverían a dar el salto? La respuesta estaba a un suspiro de distancia.